Buenas, hoy les voy a hablar de una casa que es un poco desconocida. Y me refiero a desconocida porque el arquitecto que la construyó es un arquitecto muy importante y a esta casa no se le dio todo el reconocimiento que tal vez se le podría haber dado. Y no me refiero a reconocimiento porque sea una gran obra de arte, sino porque es muy interesante ver el proceso anterior a que este arquitecto desarrollara sus 5 puntos. Claramente, si digo 5 puntos, al arquitecto al que me estoy refiriendo es Le Corbusier. Le Corbusier, pasando a hablar para los que no lo conocen tanto, es uno de los arquitectos más grandes del siglo XX porque llevó a cabo todo un movimiento modernista que creó muchas de las cosas que vemos hoy en día en las casas. Entonces, además de eso, formó sus 5 puntos. También planteó que la casa es como una máquina de habitar. Postuló sus 5 puntos, escribió un montón de libros en base a eso y construyó un montón de edificios. Pero, ¿por qué decido hablar de una casa de él y más aún de sus casas? Sus casas están tan reconocidas que a veces nos cansamos de escuchar la palabra Le Corbusier. En todos lados nos lo nombran, dentro de lo que es el mundo de la arquitectura. Decido hablar justamente de esto porque es una casa que él construye antes de tener formulados sus 5 puntos. Y que tiene detallecitos muy interesantes que está bueno verlos porque me parece la casa más real de Le Corbusier. Y con real no me refiero a que muestra perfectamente lo que él sentía, sino que se ven como las manos de un artesano, que es como una casa que fue diseñada antes de tener plasmados sus 5 puntos y de hacer mecánica toda la forma de construir que él tenía. Que después a su vejez haría algo totalmente contrario y iría rompiendo con esos 5 puntos. Por eso para mí las partes más interesantes para analizar a Le Corbusier son el antes de los 5 puntos y el final de su vida. Ya pasando a la casa está ubicada en Suiza, al costado del lago Le Mans. Está ubicada en ese lugar, pero en realidad, si situáramos la casa en un contexto, está mal hacerlo, porque Le Corbusier y su primo, que también era arquitecto, diseñan la casa antes de tener el terreno. No sabían dónde la iban a ubicar, entonces generan un plano de cómo va a estar plasmada la circulación y el programa de la casa, y luego buscan un terreno donde poder construirla. En el momento en que eligieron el terreno había cierta incertidumbre por su cercanía al agua, pero era un terreno bastante ideal, se podría decir. Además, el terreno fue elegido muy cerca de lo que es la estación de trenes, porque Le Corbusier en esa época de su vida, si bien no era tan reconocido, ya hacía muchos viajes y trabajaba en estudios alrededor del mundo y iba puliendo sus conocimientos. Entonces él quería poder tener un acceso fácil con los trenes que recorren toda Europa para poder volver a la casa y pasar a veces unos días ahí. Si bien no podemos hablar de que el entorno influyó en la construcción de la casa, se puede analizar un poco de cómo es la zona donde está construida. La zona son todas casas, prácticamente mansiones, de muchísimos metros cuadrados y varios pisos de altura, de 2 o 3. Entonces, esa casa, bastante bajita, horizontal, con forma rectangular, en un terreno dentro de todo pequeño para lo que se logra ver en el lugar, rompe con toda esta idea de la casa suiza que había en la zona. En cuanto a lo más técnico, la casa cuenta con una estructura de hormigón y está realizada con ladrillos cementicios huecos. En cuanto a lo que es la transición de espacios de la casa, uno ingresa caminando por la calle con un muro a una mediana altura donde uno puede ver más allá, pero no logra ver el interior del patio ni de la casa. Cuando uno llega a la puerta tiene otra altura. Al entrar hay un pequeño interín del patio y luego se llega a lo que es la casa. Cuando entras, estás en un pasillo distribuidor que tenés hacia tu derecha todo lo que es la zona de servicio, que está el lavadero y la cocina, y hacia tu izquierda el acceso al living. Cuando vos llegas al living, se percibe un espacio totalmente amplio. En parte porque es el espacio más grande de la casa, ya que también tenía que tener un piano porque la madre de Le Corbusier era profesora de piano, pero también por esa ventana horizontal que recorre toda la casa, que tiene 11 metros la ventana, y la casa tiene como 17, 16 por ahí. Entonces te encontrás en un espacio totalmente amplio y además tiene el módulo de expansión, se podría llamar, que es la habitación de servicio o de invitados, que en realidad es la que utilizaría Le Corbusier cuando estuviese de paso en la casa para visitar a la familia. Ya estando en el living, uno puede ir hacia la parte del patio atravesando esa habitación de invitados, o tenés la otra opción, que es hacia la derecha, llegás a lo que es el dormitorio de los padres de Le Corbusier, luego el baño y la cocina, que personalmente me parece raro que el baño abra la cocina, pero dado la ubicación en la que están, no hay otra forma cómoda de que pueda llegar de la cocina al comedor.
Bueno, abriéndonos hacia el patio, es muy particular el cómo está diseñado. La casa está realizada en 7 módulos de 2,70 por 4, ubicados longitudinalmente. El séptimo módulo es este tipo de alero que se agregó después debido a cómo impactaba la luz y el frío, y que genera una buena expansión de lo que es la habitación de invitados. Cuando uno se encuentra en el patio, Es muy peculiar que tiene todas las vistas tapadas. Para ser un lugar como Suiza, que es bastante abierto y amplio, con muchos horizontes y muchas montañas y verde, es raro que se tapen todas las vistas. Le Corbusier utiliza esto como una forma de tapar el horizonte y dejar una ventana abierta que da hacia el lago, que es una previa a lo que después utilizaría en otras casas, que es enmarcar el paisaje, lo cual le da como un tinte diferente a tener todo el paisaje y sea apabullante. Bueno, pasando a hablar un poco de lo que serían los 3 puntos que él marca en esta casa, uno de esos 3 puntos es el de la terraza verde. Él marcaría dentro de sus casas la utilización de estas terrazas verdes para devolverle a la naturaleza el espacio que le estamos sacando al realizar la casa. Es algo que a mí me parece muy importante. Después, otro de los puntos que utiliza es el de las ventanas horizontales. Uno que marcaría mucho su estilo y que ya había utilizado igual en casas anteriormente. Otro de los 5 puntos que dicen que utiliza es el de la planta libre, del cual no estoy del todo de acuerdo porque me parece que no lo cumple con lo que él en realidad busca, pero en cierto punto sí, tiene más una circulación libre que una planta libre en esta casa, dado que la planta baja libre no la genera como hizo con las otras casas. Hablando un poco de lo que es el concepto de esta casa, Le Corbusier empieza a realizar esa idea de personificar cada lugar de la casa y que su función empiece a ser real y no que empiece a ser un living, sino un lugar para realizar tal acción. Pensando en cómo rematar el video, quería resaltar lo que es la esencia de esta casa. Un Le Corbusier que recién está experimentando con todas estas cosas que luego llevaría a cabo más adelante, que se lo ve medio inexperto, pero que ya es muy revolucionario con sus ideas y cómo rompe con toda la arquitectura que se venía haciendo. Me parece muy interesante las aberturas que realiza, como también su forma de entender el paisaje, de que a veces limitando el paisaje podemos obtener mejores visuales que dejándolo libre. Bueno, por último, si les gustó, obviamente dejen un like y suscríbanse porque me ayuda mucho a saber que a la gente le está gustando, porque a mí me copa mucho esto y espero poderlo seguir haciendo. Gracias.